Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos más mientras sus demás compañeros se siguen conectando, ¿sí? Después de los colores. Todo. Nena, mamá, tío, no le sale mal, ¿no? Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando, a ver quién me puede manifestar, qué tema hemos desarrollado, qué hemos dicho al respecto. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Kay, Belsi, Luisana, María, Marco, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. Ninguno. A ver, María, Margarita, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Miss. A ver, Belsi. Belsi, Sí, profesora. ¿qué me pueden mencionar ambas referente a lo que hemos trabajado en la clase pasada? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué hemos tratado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Miss, buenas tardes. Hemos tratado el tema del neoclasicismo español, Ya hemos desarrollado el clasicismo español. ¿Qué hemos dicho respecto a ello? que tiene las mismas características que el neoclasismo francés, pero tienen otros representantes, ¿no? Que nos da a conocer el neoclasismo español, que surgió en el siglo XVIII, Ajá. eh, que también están repartidas, ¿no? Divididas en 3 etapas, por teatro, prosa, literatura. Ya, muy bien. Y es bastante significativo, ¿verdad? A ver, ¿quién participó? Belsi, ¿verdad? Soy Kay, profesora, Kay Flores Ah, León. ok. A ver, ok. A ver, María Fernanda, Kay Flores me dijo Flores León, ¿no?
Correcto, profesor. Muy bien. María Fernanda. También hablamos del neoclasicismo, Miss. Ya, referente a lo que nos dijo tu compañera, ¿quién es el máximo representante de dicho movimiento? Bien, Miss. ¿Nadie? A ver, hemos hablado sobre el Renacimiento, ¿no es así? Hemos hablado también sobre el neoclasicismo francés y el neoclasicismo español. A ver, algo que les manifestaba yo la clase pasada era referente al neoclasicismo, ¿cierto? ¿De qué término deriva o por qué se le da a conocer como neoclasicismo? ¿De dónde deriva el nombre de neoclasicismo o cómo se le puede interpretar? Si no recuerdo, proviene o viene de las costumbres clásicas. Clásicas grícola. Clásicas grecolatinas, chicos. ¿Ya? Es un movimiento que va a venir con antecedentes de la literatura clásica, ¿ya? Costumbres de dicha literatura, ¿ya? Entonces va a tener algunas costumbres, por ejemplo, como sus dioses, con su forma de pensamiento, ¿cierto? Esa va a ser la característica en particular. Ahora, tenemos ciertas características. Por ejemplo, dentro del Renacimiento, ¿qué características tenemos? ¿Qué características en particular tenemos? ¿Mm? ¿Qué característica en particular tenemos, chicos, en el Renacimiento? ¿Cómo yo puedo determinar que una obra literaria forma parte del Renacimiento? ¿Cómo puedo deducir ello? A ver, Luis Ana Ruiz. Luis Ana Ruiz. Bueno, Luisana no está. María Margarita Calderón Carlos. María.
María Margarita, Alison Jiménez, Alison, Alison Jiménez, a ver, Jennifer Sofía, Miss, es la recuperación de temas, espacios propios de las culturas, de la cultura greco-romana. no te logré escuchar bien. La recuperación de temas, aspectos propios de la cultura greco-romana. De la Es una cultura. característica, ¿no? Ya, Y la otra es el ser humano como centro de universo. claro. Dentro del Renacimiento, recuerden que les mostraba una imagen del hombre, ¿cierto? Que se presentaba como el centro de atención, ¿no? Que va a girar en torno al hombre las historias, ¿ya? Las Y la historias. pérdida del poder de la iglesia, Miss, también al favor de la idea de la razón. Exacto. Y aquí va a predominar qué cosa, el humanismo y la razón. Va a ser primordial dentro de esta época, ¿ya? Y se va a consolidar una política o determinada como la burgués. La burguesía Por creo la que era, ¿no? burguesía, Miss. La burguesía. ¿Ya? La burguesía va a ser uno de los aspectos políticos que va a estar marcado durante esta época. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿a quién tenemos como máximo representante? Al hombre, Miss. No, no, no. Claro, en torno al hombre gira las historias. Pero Historia, ¿quién es el máximo representante del Renacimiento? Mejor dicho, ¿quién pone de manifiesto estas características dentro de las historias? ¿Quién, chicos? Leonardo da Vinci creo que era, Miss, el máximo No, 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 representante. en la literatura. En la literatura. ¿Quién nos da a conocer esta forma de pensamiento? En la literatura, chicos, ¿quién nos presenta esta temática? ¿William? ¿Quién es? William Shakespeare. ¿Ya? ¿Recuerdan con qué obra él nos presenta al Renacimiento? A esta forma de ver la historia. Su obra más conocida de William Shakespeare, que nos habla sobre el suicidio de dos jóvenes enamorados, ¿cómo se le llama? Romeo y Julieta, profesora.
Romeo y Julieta, ¿ya? Mayra Acosta Saavedra, ¿verdad? ¿Tus apellidos? Sí, profesora. Ya, Romeo y Julieta es una de las grandes obras que da a conocer esta forma de pensamiento renacentista. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro del neoclasicismo, ¿sí? Francés, como dijo su compañera, va a ser un retorno a las costumbres clásicas griegas, donde va a haber un pensamiento ilustrado, se puede decir bastante científico, ¿sí? Donde va a predominar mucho lo que es la razón sobre los sentimientos. Aquí vamos a tener a un máximo representante que es Molière, que es Molière. Y ya, su verdadero nombre en sí de Molière es Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Con su máxima obra, Tartufo, ¿no? Donde nos muestra esta forma de pensamiento hipócrita que tiene el ser humano dentro de las historias, ¿ya? Y con el neoclasicismo español que comparten las mismas características, ¿cierto? Donde la visión de las obras literarias van a ser, ¿sí? De un pensamiento lógico, el cual se va a desprender de la expresión de lo racional, ¿no? Y sus obras van a manifestar o van a tener una visión correcta de la vida, ¿no? Cómo es que se debería desarrollar, ¿no? Entonces, esa visión va a tener las obras literarias de esta época, ¿ya? Ahora, dentro de ello tenemos al máximo representante del neoclasicismo español, que lo que se va a manifestar o lo que se manifiesta con gran énfasis va a ser el género literario, que es el teatro, ¿no? Dentro del teatro vamos a tener a Luis Fernández de Moratín con su obra máxima, El sí de las niñas, ¿no? Donde nos plasma este abuso que tiene la sociedad de dicha época con las mujeres, ¿no? Para dar a conocer o que eran obligadas a matrimoniar o casarse con alguien pudiente, ¿no? En beneficio de obtener tierras nada más, ¿no? Entonces ese es el objetivo de esto, ¿no? Y luego para pasar a un romanticismo europeo, ¿no? Con Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Con las cuitas del joven Werther, ¿ya? Ahora vamos a ver un pequeño extracto para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, ¿ya? A ver, Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, la desventura extraordinaria. Feder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walton, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz y rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día se invita a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidadosamente armaron gemelos. Feder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Feder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como el trabajador. En estos
pasaje describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Wildhen a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Oceania y un arranque de pasión. Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al retirarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Ella nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, afecciones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una loca real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de una asesino. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven. Muy bien. Entonces vemos que dentro de esta historia de las cuitas del joven Huerte, vamos a ver ese giro, ¿no? Que hasta el momento, hasta el neoclasicismo, se va a ir presentando un pensamiento racional dentro de la historia, ¿no? Mientras que en las cuitas del joven Huerta se va a presentar un pensamiento más subjetivo, ¿no? Más sentimental que racional, ¿sí? Muy bien, entonces, con ello hemos visto lo que es la literatura universal y parte de dicho movimientos, ¿ya? Recuerden que cada movimiento literario va a tener como antecedente a cada uno de los o de cada movimiento, ¿cierto? Uno tras de otro, que va a tener, ¿qué cosa? Alguna característica en particular que vayan a compartir ellos, ¿ya? Recuerden eso, ¿sí? Que claro está que en cada época va a ir mejorando y corrigiendo cada uno de los movimientos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de plan de redacción. A ver, ¿quién me puede mencionar qué perspectiva o qué interpreta del tema de plan de redacción? ¿Qué puede deducir o qué conoce de dicho tema?
¿De qué creen que tratará el tema de plan de redacción? ¿Cómo? ¿De qué creen que trate, chicos? A ver, quiero saber su punto de vista de cada uno de ustedes. Revisión de algún escrito, ya. Leo Castañeda, ¿cuál es tu segundo apellido? Tus apellidos completos, por favor. Los que están con un solo apellido y participan, me colocan sus apellidos completos, ¿sí? Para poder registrarlos. Mm, Castañeda, Guamán, Ñau, Leo, ¿verdad? Castañeda. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya tiene que ver mucho con lo de la revisión. Ya, chicos, a ver. Un ejercicio de plan de redacción se va a basar en hacer un esquema lógico, deductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos u oraciones propuestas por un determinado tema. ¿Ya? Este esquema lógico deductivo va a ser, ¿sí? Que va a tener una secuencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que esta relación lógico-deductiva que vaya a tener las oraciones de este texto van a estar desordenadas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura va a poseer un título, va a tener enunciados y va a tener alternativas múltiples. Dentro del título se va a proponer el tema, ¿ya? El tema general del texto, ¿sí? Se va a determinar ese tema, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque si me dice, por ejemplo, la Guerra Fría, dentro del título, yo voy a poder determinar las oraciones de qué me van a hablar. De la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Entonces, el título es fundamental dentro de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a tener título y los enunciados, donde los enunciados van a tener o se van a componer de 4 a 5 oraciones que van a compartir en común, ¿no? Y que van a expresar los subtemas del título general, para luego tener las alternativas múltiples. ¿Qué son las alternativas múltiples? Son aquellas opciones de respuesta que nosotros vamos a tener, ¿ya? Ahora, para yo desarrollar un ejercicio de plan de redacción, voy a determinar o conocer los diferentes criterios, ¿ya? Yo no voy a organizar mi texto o mis oraciones de forma individual o que vaya a mencionar y decir, ya, yo considero que debe ser este el orden y así lo debo de ordenar. No, ¿ya? Sigue un proceso, ¿no? Hay el criterio de generalidad, hay el criterio de jerarquía, el criterio de temporalidad, metodología, científico-académico, subjetividad y causalidad. Entonces, yo al momento de leer el texto, voy a tener que determinar qué tipo, ¿sí? Primero, el tema general, ¿no? Para poder así identificar, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal y cómo está organizado ese tema, ¿no? Yo voy a determinar ello, la organización de mi tema. Una vez que yo veo, voy a determinar el criterio. ¿Por qué criterio está planteado el ejercicio? ¿No? Por ejemplo, si es el criterio de jerarquía, el texto se va a enfocar en desarrollar una perspectiva diferente, ¿sí? Referente a la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, grados de instrucción o puede ser, por ejemplo, los niveles a los cuales pertenece las personas, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, la jerarquía
que va a tener ciertos integrantes de una empresa. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya estoy con el criterio de jerarquía. Ahora, cuando quiero poner en práctica el criterio de la temporalidad, el criterio de temporalidad se va a enfocar, por ejemplo, en épocas, ¿no? Que sea algo cronológico. Por ejemplo, que me hable sobre Mario Vargas Llosa y sus aspectos, su vida, obras, cuando publicó la obra más conocida. Entonces, ahí, por ejemplo, se estaría usando el criterio de temporalidad, tiempo, ¿no? Metodología, por ejemplo, cuando se desarrollan ideas científicas, por ejemplo, ¿no? El método, qué método se ha empleado. Y científico académico, ¿no? Lo de subjetividad ya va a ser referente a ideas, pensamientos de un accionar, ¿no? Y de causalidad, ¿no? Cuando el texto, en el conjunto de oraciones, va a estar sujeto a manifestaciones referente a causa y efecto, ¿ya? A causa y efecto, ¿sí? Y luego tengo el criterio de generalidad, ¿no? El criterio de generalidad se va a basar mucho en los antecedentes de lo general a lo particular, las ideas de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, ello va a ser, entonces yo al momento de leer mi texto o mis oraciones, debo de identificar qué criterio es, ¿para qué? Para que yo al determinar el criterio, por ejemplo, de temporalidad, entonces yo ya sé que esto debe de ir ordenado por épocas, ¿no? Desde lo más antiguo a lo más actual o de lo actual a lo más antiguo, ¿cierto? Dependiendo el orden en el cual se presenta. Entonces, ¿es fundamental conocerlo? Sí, es fundamental conocer el criterio, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss, sí se deja entender. Muy Sí, bien. profesora. Heredia Villalobos, ¿eres Novelsi? Sí, profesora Heredia Villalobos. Ya. Muy bien, entonces seguimos. A ver, ¿qué estrategias, qué método? Yo, como les decía hace un momento, ¿no? Yo un ejercicio de plan de redacción que veo que tienen demasiadas dudas cuando consultan por el WhatsApp, es que todo ejercicio va a tener un criterio de resolución. Yo lo voy a ordenar con un criterio, ¿ya? Con estrategias. Yo no ordeno por ordenar, ¿ya? Uno, primero que todo, debo de leer el título y las alternativas para qué, para reconocer el tema, ¿ya? Yo debo de leer primero lo que es el título, ¿ya? Luego, al yo leer el título y las alternativas que son las oraciones, voy a identificar qué cosa, los subtemas. ¿Para qué? Para determinar el criterio de ordenación, ¿no? Lo que les he presentado hace un momento. Una vez que yo sepa los subtítulos, yo voy a poder hacer o poder identificar los criterios de ordenamiento. ¿Qué criterio será el de generalidad? ¿Será el de causalidad? ¿Qué criterios voy a tener que hacer uso para ordenar ese ejercicio? ¿Ya? Pues en eso me ayuda. Luego debo identificar el inicio y el final del ordenamiento, con cuál inicio y con cuál debo de finalizar. Es fundamental que yo conozca ello. Y luego determinar la concordancia semántica y la coherencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si el orden que yo he dado o he planteado tiene coherencia y sentido, ¿ya? Si tiene coherencia o sentido, yo voy a determinar ello, ¿ya? Y por último, seleccionar la opción correcta referente a lo que yo he ordenado, ¿sí?
Entonces, esa es la secuencia. Primero, ¿qué hago? Leo el título y leo todas las oraciones. Luego voy a identificar los subtemas, ¿no? De qué trata cada una de las oraciones. Luego, determinar qué criterio de ordenamiento se debe de desarrollar, ¿sí? Se debe de desarrollar. Luego, identificar el inicio y fin del ordenamiento, ¿no? Con cuál inicio y con cuál finalizo, para de luego determinar si el orden que yo he manifestado es el correcto y tiene sentido, ¿no? Y así selecciono la opción correcta y la más coherente. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que se debe de seguir. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, este es el esquema que va a tener un ejercicio de plan de redacción, ya o mejor dicho, este es el modelo. Por ejemplo, tenemos ahí el título que nos dice Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Entonces ya nos está dando qué cosa, ¿qué nos están dando? El título, Miss. Título. Nos está dando el título. Exacto. Entonces yo ya sé de qué me va a hablar cada una de las oraciones o me debería de hablar. ¿De qué? El título de César. De la obra Obra de Trilce. César Vallejo. Exacto, de la obra Trilce de César Vallejo. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice en la primera oración? Nos dice antecedente vanguardista de Trilce, 1822, rasgos estilísticos y contenido, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana y análisis del poema 31 de Trilce. Cada uno de ellos me habla sobre Trilce, pero está ordenado, tiene sentido, tiene coherencia cuando lo he leído. No tiene. Entonces, ¿qué debo de No hacer yo? tiene sentido. Ordenar No tiene primeramente. sentido. Yo lo voy a reordenar, yo lo voy a tener que reordenar, ¿ya? Entonces lo voy a tener que reordenar, ¿sí? Entonces, al reordenarlo, acá, ¿qué criterio debo de tener en cuenta para reordenar? El enunciado, Miss. ¿Cómo? El enunciados. El Enunciados. enunciados. A ver, tenemos el criterio de El generalidad. criterio de ordenamiento, Miss. Por eso, ¿qué criterio tendría que tener en cuenta? De jerarquía, temporalidad, generalidad. ¿Qué criterio? Generalidad, Miss. De generalidad va de lo general a lo particular. Yo creo que aquí iría el de temporalidad, porque es un proceso, ¿cierto? A ver, ¿con cuál deberíamos de iniciar? ¿Qué es lo que yo debo de conocer primero antes de hablar de una obra? Conocer el criterio, Miss. No, ya le hemos designado que el criterio es de temporalidad, pero ¿qué es lo que yo debo de conocer antes de hablar de la obra? El título de la obra. ¿El título o al autor de la obra? Al actor de la obra. Al autor de la Autor de la obra, obra. ¿ya? Al autor de la obra. Entonces yo voy a empezar con la 3. Vida y obra de César de César Vallejo. Vallejo. Luego, ¿qué le debería de seguir? ¿Rasgo estilístico o antecedentes vanguardistas? Antecedentes vanguardistas, Miss. Antecedentes vanguardistas, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene César Vallejo para escribir esta obra? Luego, el modelo de escritura, que son rasgos estilísticos y contenido.
y contenido. Contenido. Luego, ¿qué le debería de seguir? ¿La importancia de la obra o el análisis del poema? Análisis del No. poema, Miss. El análisis del Análisis poema. del poema. Para finalizar, con la importancia que tiene esa obra literaria en la poesía actual peruana. Entonces, ¿cuál es mi alternativa correcta? Mi La M. Pero yo antes de marcar, leo, releo los enunciados con este nuevo orden, que sería vida y obra de César Vallejo, antecedentes vanguardistas de Trilce, rasgos estilísticos y contenido, análisis del poema 31 de Trilce y finalmente la importancia de Trilce en la poesía actual peruana. ¿Tiene más sentido o no? ¿Tiene sentido? Tiene Sí, Miss. sentido. ¿Ya? Entonces recuerden, dentro de las alternativas múltiples que nosotros vamos a tener de ordenamiento, vamos a tener dentro de ello distractores que me van a hacer distraer de mi respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ese es el formato de ejercicio que va a tener mi plan de redacción. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Todo claro, Miss. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar este ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que lo puedan desarrollar. Luego lo desarrollamos conmigo. No se ve tan claro, Miss. ¿Cómo? No lo puedo ver tan claro, Miss. ¿No se puede visualizar? No muy claro, Miss. Se ve un poco muy corto las letras.
A medida que van terminando, van levantando su manito, por favor, para que puedan participar. Mira, concha su... Muy bien. A ver, iniciamos. ¿Quién me ayuda con la lectura de los enunciados del primer ejercicio? Del que menciona las especies en extinción. Es la Miss, la respuesta E. A ver, Belsi, ¿me ayuda? A ver, Leo, levanta la mano. Leo. Le voy a dar una lectura, Miss. Sí, de cada uno de los enunciados. Ok. Las especies en extinción. 1. Programas para evitar la extinción. 2. Especies en vías de extinción. 3. Los casos más agudos. 4. Preocupación de la comunidad científica. Muy bien. A ver, ¿de qué nos habla? Sobre las especies en extinción. Las especies que están en extinción. Entonces, a ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Que primero debemos de analizar cada uno de las oraciones, ¿ya? Tenemos programas para evitar la extinción, ya son como método de ayuda, especies en vías de extinción, los casos más agudos y preocupación de la comunidad científica. ¿Con cuál de todos yo debo de iniciar? Con la A, Miss. Con la 2. Con la 2. A ver, especies en vías de extinción. Yo debo de conocer primero las especies que están en extinción. La Miss. Muy bien. Luego, ¿qué le debería de Programas seguir? para evitar la Los Yo casos más empezaría con la agudos. Empezaría con la 2. Miss, Los casos más agudos. Ya, muy bien. Sería las especies en vías de extinción. Luego, los casos más agudos. Luego, ¿con qué sigo? con la Con una, 4. Preocupación de la comunidad científica. la preocupación. ¿Y dicha preocupación qué va a traer? Va a traer un programa para evitar la extinción, que es la Exacto, solución. exacto. Muy bien. Acá es de causa efecto. El tipo de, el criterio. ¿Cuál sería la alternativa? La La Miss. La A. ¿Ya? La A. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del ejercicio número 2? Por lo tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad en el transporte de oxígeno. El glóbulo rojo tiene una forma de un disco bicóncavo. 3. Su espesor es una mica en su centro y aumenta gradualmente hasta alcanzar los del valor de 2.4 micras. Aproximadamente su volumen medio gira sobre los 5 micras cúbicos. El glóbulo rojo del hombre y los todos mamíferos no tienen núcleo.
mide aproximadamente 8 micras. Un micra igual a una. La 2. El globo rojo tiene forma de un disco. A ver. Miss Ley, ¿me ayudas con la lectura, por favor, pero más coherente, por favor? A ver. Por lo tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno. 2. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. 3. Su espesor es una micra en el centro y aumenta progresivamente hasta alcanzar en los márgenes el valor de 2.4 micras. Aproximadamente su volumen medio gira sobre las 85 micras cúbicas. 4. El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tienen núcleo. 5. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. Una micra es igual a una milésima de milímetros. Muy bien. ¿Con cuál de todos ellos debería yo iniciar mi... El 2, Miss. ¿Con él? 2. ¿El glóbulo rojo tiene la forma de un disco cóncavo? Sí, es una característica general, ¿cierto? Luego, ¿con cuál debería de continuar? Con el 3. Con la 5, Miss. ¿Con la 5? A ver, el glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. El diámetro mide aproximadamente 8 micros, una micra es igual a una milésima de milímetro. Pero ese diámetro, ¿a cuál de ellos referirá? Tiene que ver con un antecedente. Con el 3, Miss. Con el 3 tendría que empezar. ¿O tendría que empezar con la 4? Con el Con 4. la 4. Tendría que iniciar con la 4. 4. ¿Ya? Con la 4. Luego, ¿qué le continuaría? El 5. La 5, Miss. Los 5, ¿ya? 4, 5. Luego, La 3. ¿la 3 o la 2? La 2, Miss. La 2. 2, ¿ya? La Después 2. es la 3 y último ¿Y? es la 1. Por lo Excelente. tanto, la respuesta sería la B, Miss. La B. Muy bien. Entonces, esa es la forma correcta de desarrollar, ¿ya? Ahora tenemos la literatura clásica. A ver, ¿quién me ayuda? Yo Miss, Ya, a ver. la literatura clásica. Homero, manifestaciones, literatura de la época, contexto histórico, social del clasicismo y literatura clásica griega. Ya, muy bien. A ver, nos habla sobre las características de la literatura clásica. ¿Con cuál debería de iniciar? La 4, Miss. Ya, la literatura clásica griega, ¿qué le debería de seguir? La 4 es Manifestaciones de la literatura literatura clásica griega. Ya. ¿Qué le seguiría? Después de la literatura griega, ¿qué le seguiría? La El 2. 3, la 3, Miss. La 3. La D, porque antes de yo conocer las manifestaciones literarias, debo de conocer su contexto Histórico. Histórico, Miss. ¿Ya? Sistema Su contexto La respuesta es la C. de puntuación territorial. La C, luego la 2 y pues finalmente el máximo representante. Geográfica. Dante. Sí, ya. ¿Ya? Muy bien. La 4, ¿quién me ayuda? Yo, profesora. A ver, ¿quién dijo yo? Profesora. Ya, a ver, Mayra, contigo. La cultura inca. El sistema numérico. 2. Extensión territorial.
3, economía y sociedad. 4, ubicación geográfica. Muy bien, ¿con qué inicio? Con la ubicación. Geográfica, profesora. Con la ubicación. Luego, ¿con cuál continúa? Extensión. La extensión territorial. La extensión territorial. Luego, Economía y sociedad. economía y sociedad Y el último es sistema numérico. Sistema numérico. Muy bien. Entonces, ese es el proceso que yo debo de seguir al momento de desarrollar estos ejercicios. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro, Miss. Muy bien. Espero Claro, profesora. sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.